análisis de la varianza ANOVA está relacionado con esto, lo que viene siendo la comparación de las varianzas poblacionales. Para este tipo de casos se utiliza el análisis de la varianza ANOVA. También tienen que tomar en cuenta que para este tipo de ejercicios, ¿cuál es la característica principal? Que vamos a tener dos o más poblaciones. En el día de hoy vamos a ver un ejemplo donde vamos a contar con dos poblaciones. Y lo que tenemos que hacer es comparar sus desviaciones, sus varianzas, como lo dice aquí el título, ¿ya? Y una vez más les indico que el estadístico de prueba que se utilizará en esta clase es el F de Fisher, ¿ya? Entonces, una de las características del estadístico de prueba Fisher, como lo menciona aquí en el libro, sirve para comparar dos varianzas poblacionales, o como aquí les he subrayado lo más importante, dice que con ella se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, y también se aplica cuando se desea comparar varianzas medias poblacionales de manera simultánea. Ya, a todo este proceso dice que se le llama análisis de la varianza ANOVA, como les venía explicando. Ya, y a continuación, este análisis de la varianza ANOVA tiene una serie de características que son estas 5 de aquí. Primero, dice que existe una familia de distribuciones F. ¿A qué se refiere esta de una familia de distribuciones F? Si pueden observar el gráfico de aquí, pueden constatar que aquí tenemos los grados, los GL, que les denominamos grados de libertad, tiene dos coordenadas. Aquí vemos que tiene 29 y 28. A eso se refiere que tienen una familia de distribuciones. Miren, la coordenada 29 y 28 me va a dar este gráfico de aquí. ¿Ya? Este, ya. A diferencia de la coordenada 19 y 6, que aquí se le ve el gráfico en gris, me da este gráfico que es distinto. O la coordenada 6,6 que me da este otro gráfico que es distinto. Ya, en otras palabras, eso se refiere a la familia de distribuciones. Dependiendo de las coordenadas que ustedes tengan aquí en los grados de libertad, van a tener este gráfico o pueden tener un gráfico distinto. Por decir, aquí me invento una coordenada 2, 3. Entonces ahí va a ser un gráfico totalmente distinto a estos que se encuentran aquí. Ya. Ahora, vamos con la siguiente característica que dice que la distribución F es continua. Ya. ¿A qué se refiere que esto es continuo? Bueno, como aquí explica, los valores van desde 0 hasta el infinito. Como pueden ver, aquí todos estos, para este análisis de la varianza, siempre vamos a comenzar a graficar desde 0 hasta el más infinito. No va a haber valores negativos para este tipo de, de prueba de hipótesis, ¿ya? Y también dice que la distribución F es continua. Recuerden que las funciones continuas son las que no, las que las puedo trazar sin levantar la mano, a diferencia de las que no son continuas, que a esta de aquí le puedo yo cortar, podemos decirle. Les puedo poner un ejemplo donde se especifique un poco mejor qué es continuo y qué es no continuo. Entonces, para ello, primero voy a sí mismo a dibujar el plano cartesiano y vamos a pasar a explicarles lo que es una función continua y una función no continua. ¿Ya? Entonces ahí tengo ya los ejes del plano cartesiano. Recuerden, aquí va a ser el 0 y aquí va a ser el infinito. Ya. Recuerden, aquí en medio va a estar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el infinito. Ya. Entonces, a esto se refiere una función continua. Mire, aquí, por ejemplo, podemos decir que la función continua es esta recta de aquí. ¿Ya? Esta es una función continua. También puede tener curvas, entonces este es otro tipo de función. ¿Ya? Pero esto sigue siendo una función continua porque ven, es una sola línea o un solo trazo, podemos decirle, mejor para que se entienda mejor, a diferencia de una no continua que se diferencia en lo siguiente. Miren, para yo hacer esta función no continua, lo hago de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces,
aquí yo tengo un corte. Es decir, yo a esta función le estoy desplazando una cierta cantidad en Y y estoy terminando de dibujar la función. Entonces aquí debería haber, para que sea más, que se le vea mejor, entonces se le debería poner de la siguiente manera. Aquí, ya. Entonces aquí voy a tener un corte y me voy a desplazar una cierta cantidad en y voy a terminar de dibujar la función. Esto no es una función continua porque como ven, aquí yo levanté la mano para realizar todo el trazo, a diferencia de la función continua que era con un solo trazo. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente característica que dice el estadístico F no puede ser negativo. Y como se había aclarado antes aquí en el gráfico, los valores van a ir desde cero hasta más infinito. No vamos a tener un -1, -2, -3, ya. Y el valor calculado nunca les va a dar valores negativos. Y ya les voy a explicar el por qué nunca les va a dar los valores negativos más adelante. ¿Ya? Entonces, ya aquí vimos que no puede ser negativo. La distribución F tiene un sesgo positivo. ¿A qué se refiere esto del sesgo positivo? Eso sí me voy a ayudar aquí de internet. Sesgo positivo. Listo. Ya, aquí quiero explicarles con justo esta de acá. Mire, ya, mire. A esto se refiere con sesgo positivo o negativo. Ven la pronunciación de, podemos decir, esta montañita, se encuentra más pronunciada a la izquierda. Cuando está más pronunciada a la izquierda, esto se denomina sesgo negativo. Asimismo, todo lo contrario, cuando la pronunciación está más a la derecha, esto se llama sesgo positivo. ¿Y cuál era la característica de estas? Que van a tener esta forma de acá. Miren, la pronunciación está más a la derecha. Por ende, siempre van a tener una distribución de sesgo positivo. A eso se refiere. ¿Ya? Y por último, dice que la distribución F es asintótica. ¿A qué se refiere esto de asintótica? Asimismo, vamos aquí al gráfico. Vamos a eliminar esto y ya, ya. Aquí vamos a trazar ese. Vamos a ponerle línea normal. Ya, ya, ya. Ya, mire, esta es la característica. A esto se refiere la característica. Nunca va a topar el eje de las X, aunque aquí parece que está topando, pero si yo le hago zoom, ustedes, claro, si harían zoom a sus gráficos, aquí se darían cuenta que nunca se va a tocar el eje de las X. O sea, este valor en Y nunca va a ser cero. A eso se refiere esa característica y todos estos gráficos van a tener esa característica, aunque parezca, porque aquí, miren, si le hago pequeños, ahí sí puedo decir, miren, aquí se está topando, pero yo al hacerle zoom me doy cuenta de que no está topando. Entonces esa va a ser una de las características, que nunca va a tocar con el eje de las X, ¿ya? Ahora, para resolver este tipo de problemas, tenemos asimismo la prueba de hipótesis de 5 pasos para cuando tenemos pruebas ANOVA o con el estadístico de prueba F de Fisher. Asimismo, tenemos la prueba de hipótesis de los 5 pasos, que prácticamente es igual a, a los casos anteriores. Entonces, aquí vamos a reiniciarle. Ya, listo. Primero, como primer paso, tenemos definir la hipótesis nula y alternativa. Recuerden que la hipótesis nula viene dada por H sub 0 y la hipótesis alternativa viene dada por H sub 1. Ya, asimismo, vamos a tener una prueba de una cola o pruebas de dos colas. Como estamos comparando dos poblaciones y dos varianzas poblacionales o dos varianzas muestrales, en algunos casos podemos tener aquí S o, o, o podemos tener aquí teta, ¿ya?
delta. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la población 1, que es mayor a la población 2. Entonces esto va a ser una prueba. Ya. Entonces aquí lo contrario. Recuerden, si aquí estoy diciendo que la población 1 tiene que ser mayor a la población 2, la hipótesis alternativa tiene que ser todo lo contrario, es decir, menor o igual, que la población 1 va a ser menor o igual a la población 2, lo que esté comparando. Por ejemplo, les puedo decir que la población 1, aquí me invento, digamos, corresponde al grupo de hombres y la población 2 al grupo de mujeres. Aquí puedo decir, los hombres ganan tienen un salario mayor que las mujeres o viceversa. Las mujeres tienen un saldo mayor que los hombres. Otro ejemplo, también puedo aquí comparar, digamos, la empresa 1 y la empresa 2. La empresa 1 se demora, digamos aquí esto, no empresa, digamos que este es el Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil. Ya, entonces, el tiempo de atención del Banco de Pichincha es mayor que el tiempo de atención del Banco de Guayaquil o lo contrario, que el Banco de Pichincha se demora más que el Banco de Guayaquil. ¿Ya? Entonces, así pueden haber varios ejemplos. Entonces, dependiendo del caso, así mismo como se ha visto en las anteriores clases, ustedes tienen que definir si es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha. O por lo general, estas pruebas son de dos colas en muchos casos, pero eso les digo, también puede existir una prueba de una cola para estos casos, pero la mayor parte de los ejemplos van a ser de dos colas. Ya, y para ello, entonces recuerden que para que sea una prueba de dos colas, puedo decir aquí los hombres, digas, vamos así con el ejemplo de los bancos. Banco de Pichincha tiene igual de ingresos que el Banco de Guayaquil, o lo contrario, el Banco de Pichincha no tiene los mismos ingresos que el Banco de Guayaquil, ¿ya? Entonces, ese es otro ejemplo. Y ahí se aplicaría una prueba de dos colas. Recuerden que ya como paso número 2, que tenemos que definir el nivel de significancia. Y ahí sí, recuerden que si es una prueba de una sola cola, el alfa, tal y como venga en el enunciado. Ya, si es una prueba de dos colas, el alfa, como venga en el enunciado, le dividimos para dos, obteniendo el alfa medios. ¿Ya? Y le ponemos aquí. Después debemos seleccionar el estadístico de prueba. Una vez más, les aclaro que para esta clase vamos a utilizar el estadístico de prueba F de Fisher. Y aquí debería ser no Z, sino F. ¿Ya? La fórmula es la siguiente. La varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. ¿Ya? Esa es la única fórmula que se necesita para calcular el valor calculado. ¿Ya? Ya, entonces una vez que se le seleccionó el estadístico de prueba, debemos ir al paso número 4 que dice formular la regla de decisión. Ya, para ello tenemos que calcular los grados de libertad. Aquí de nuevo nos topamos con con esa definición que viene siendo los grados de libertad. Recuerden, como aquí voy a tener dos poblaciones, entonces a mi primera población le voy a denominar X y a mi segunda población le voy a denominar Y. Asimismo, como teníamos en las características. Mire, aquí el 29 vendría siendo mi primera población y el 28 viene siendo mi segunda población. Entonces, aquí va a ser exactamente igual. Entonces, X va a ser los elementos, los grados de libertad se calculan así, con dos coordenadas. Entonces, para yo calcular el X, lo tengo que hacer así. Todos los elementos de la población 1 menos 1. Asimismo, ahora para calcular el Y, todos los elementos de la población 2 menos 1. ¿Ya? Entonces, con eso yo voy a tener un grados de libertad 1 para X y un grados de libertad 2 para Y. ¿Ya? Eso es importante para el siguiente paso que dice utilizar la tabla para determinar el valor crítico. ¿Ya? Entonces, para ello me voy a dirigir acá las tablas. Ya, estas son las tablas que hemos venido trabajando y entonces aquí tenemos tabla de Fisher 001, 0025, 005, 025, 01 y bueno, esas por el momento, esas de aquí. ¿Sí? ¿Cuál es qué inconveniente tiene? Perdón, disculpe, profe, esta es la tabla que ya tenemos.
Es este link ya les pasé yo el otro día, pero igual Ok. ya les voy a colocar. Claro, no se confundan. Recuerden que las clases anteriores vimos la tabla de instrucción TD-Student. Para este caso, vamos a utilizar la tabla de Fisher, dependiendo ya, y este 001 representa el alfa o el nivel de significancia. Ya, digamos que estamos trabajando con un nivel de significancia aquí de 005. Entonces, ustedes deberían ubicar aquí la tabla de Fisher 005 y trabajar con esta, ¿ya? Entonces, y aquí deben ubicar lo que viene siendo los grados de libertad. Aquí van a ubicar los grados de libertad del primer grupo y aquí del segundo grupo. O podemos decir aquí del numerador y aquí del denominador. Ya. Como aquí teníamos dos coordenadas anteriormente, lo que vimos aquí. Entonces, aquí el primer grupo va a ser X y el segundo grupo va a ser Y. Me invento. Digamos que yo para X tengo, aquí vamos a ponerle. Para X tengo, digamos, 10 elementos. Y para Y tengo 8 elementos. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad para, para X, los grados de libertad para X debería ser lo siguiente. El número de elementos totales menos 1, es decir, 9. Y aquí vamos a poner grados de libertad para X. Y aquí, grados de libertad para Y. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si tengo 8 elementos en mi segunda población, entonces yo debo hacer esto. 8 menos 1, 7. Ya. Y estos valores son los que yo debo ubicarlos en la tabla, una vez que determino los grados de libertad. Entonces, debo poner 9 y 7. Ya, entonces aquí regresemos acá. Ya, aquí voy a ubicar el 9, de aquí voy a ubicar el 7. Recuerden que el primer grupo va acá y el segundo grupo va acá. Siempre vamos a hacerlo de esa forma para que sea ordenado. Ya, 9 y 7. Entonces, ¿cuál es la intersección? Me dice que es 3,68. Entonces, a ese va a ser mi valor crítico. 3,68. Ya. Ya, mi valor crítico va a ser 3,68. Y ahora, los grados de libertad, recuerden que para eso tienen que calcular la desviación, la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2. Una vez que ya los calculan, dividen en la varianza de la población 1 dividido para la varianza de la población 2 y aquí les va a dar un valor. Ya. Y por eso aquí, como les decía, los valores nunca van a ser negativos por este cuadrado. Como ven aquí, aquí siempre van a ser positivos por lo que están al cuadrado. Por ende, nunca van a tener valores negativos aquí. Ya, y ahí se explica el punto, esa característica que les dije que les iba a explicar más adelante. ¿Ya? Una vez que ustedes ya tienen ya el valor calculado y el valor crítico, al igual que en los casos anteriores, tienen que trazar el gráfico, ubicar el valor crítico, ver si es una prueba de una cola a la izquierda, a la derecha, señalar la zona de rechazo y por último ver l- y por último ubicar el valor calculado para ver si deben rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y, y para finalizar, tenemos que, se tiene que dar una conclusión, ya que les recuerdo que dice en base a los datos proporcionados en el enunciado, se ha decidido rechazar la hipótesis nula por, se ha rechazado, eh, rechazar la hipótesis nula por X, Y motivos, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así se ocuparía la prueba de hipótesis de 5 pasos para este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a complementar con un ejemplo que tiene aquí el libro, para que se entienda mejor. Ya, miren, aquí en el libro está diciendo S1 al cuadrado y S2 al cuadrado. Esto se refiere a,
no poblaciones, sino muestras, muestras poblacionales, ¿ya? Pero si ustedes encuentran aquí S1 al cuadrado, S2 al cuadrado o delta al cuadrado, delta 1 al cuadrado, delta 2 al cuadrado, entonces recuerden que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos, como les decía, tenemos este ejemplo de aquí, vamos a realizarlo. ¿Qué dice? Lamberlinos ofrece servicio de transporte en limusina del Ayuntamiento de Tolen, Ohio, el Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Sam Limmer, presidente de la compañía, considera dos rutas, una por la carretera 25 y otra por la autopista 175. Entonces aquí tenemos la población número 1 y la población número 2. Como dice, la carretera 25, autopista y -75. Lambert desea estudiar el tiempo que tardaría en conducir al aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que estamos determinando? El tiempo. Conducir al aeropuerto por cada camino. Sí, ¿qué duda tiene? Perdón, profesor, pero en este caso, ¿cómo yo sabría cuál es X y cuál es Y? ¿Cuál es el Ya, independiente? ¿Cuál es el dependiente? en realidad, ninguna de las dos debería ser, depender de una. Todas son independientes. Ya, solo que eso les digo, aquí como por orden deberían hacerlo de la siguiente manera. Tomar a este como la población uno y a este como la población 2, como viene dado aquí en orden. Dice que aquí primero le menciona la carretera 25, entonces ese va a ser mi población uno. Y después mi autopista 170 y 75, ese va a ser mi población 2. Entonces todo tienen que hacerlo así en orden. ¿Ya? Listo. Ok. Ujú, ya. Y luego comparar los resultados. Recopiló los siguientes datos muestrales reportados en minutos, usando un nivel de significancia del 0,10. ¿Ya? Entonces, ya ven, en los ejercicios les van a dar así el alfa. ¿Hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas? Ya, esto me va a servir para determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, como aquí no me está diciendo si la carretera A me demoro menos que la carretera B, aquí lo que me está diciendo, si estos tiempos van a ser igual a estos tiempos. Entonces, aquí de una ya me doy cuenta que va a ser una prueba de hipótesis de dos colas. ¿Ya? Entonces, para ello, primero tienen que, aquí, para usar el estadístico F de Fisher, tienen que determinar la desviación estándar o la varianza de la población uno y la varianza de la población 2. ¿Ya? Bueno, para este caso está determinando la desviación estándar. Una vez que determine la desviación estándar, debería elevarla al cuadrado y con eso ya tendría la varianza. Ya. Pero para ello está primero determinando el promedio de la población uno, que dice que es la sumatoria de todos los elementos, es decir, este más este más este más este más este más este más este. ¿Cuántos tengo? 3, 6, 7. Entonces sumo todos y divido para 7. Ya, entonces aquí está, sumando todos, divide para 7 y tiene el promedio. Ahora, para la desviación estándar, está usando estas fórmulas que ya les había compartido anteriormente. Aquí, como dice que estamos hablando de datos muestrales, por eso ocupa esta fórmula de aquí. A ver, ¿dónde está? No, esto es para poblacionales. Miren, aquí tenemos solo n, pero para datos muestrales tenemos el único cambio que les recuerdo era n-1. Está justo aquí. Miren, n-1. Ya, entonces, como les mencionaba, va a haber ejercicios donde no les den. Es directamente la desviación estándar. Entonces, cuando no les dan, deben aplicar, si es que están hablando de datos muestrales, esta. Si están hablando de datos poblacionales, la de arriba. ¿Ya? Y es lo que está aplicando aquí. Entonces, con esa fórmula le dice que la desviación estándar para la carretera 25 es 8,99. Y asimismo, para la autopista 175 tenemos que el promedio es 59 y la desviación estándar es 4,37. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya tiene todos los datos necesarios. Empieza con la prueba de hipótesis. Como paso uno, primero, como se les había mostrado,
definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tanto en fórmulas como en letras. Perdón, ya. Entonces aquí tenemos que dice que los tiempos, recuerdo que decías, los tiempos de la carretera 1 son iguales a los tiempos de la carretera 2 o lo contrario, que viene siendo la hipótesis alternativa, que los tiempos de la población 1 son distintos que los tiempos de la población 2. Ya. Entonces, con eso se definió la hipótesis nula y la alternativa. Después dice que se le selecciona el nivel de significancia del 0,10, que eso viene siendo un dato del propio enunciado. Bien, entonces, ¿qué teníamos que aplicar cuando era una prueba de dos colas? Recuerden esto de aquí. Cuando es una prueba de dos colas, el dato que nos den del nivel de significancia le dividen para dos. Entonces aquí como es 0,10, entonces lo que tienen que hacer es dividirle, es decir, 0,05. Ese va a ser mi nuevo alfa. Ya. El estadístico de prueba que van a seleccionar es el F, porque el F de Fisher, porque están comparando dos varianzas muestrales, ¿no? Entonces aquí les están explicando que el alfa le dividen para 2 y queda 0,05. Le faltó también determinar los grados de libertad. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, los grados de libertad de X y los grados de libertad Y, recuerden. Entonces, para el X, 3, 6, 7. Los grados de libertad van a ser 6. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces los grados de libertad para este grupo va a ser 7, porque es número de elementos menos 1. Número de elementos menos 1. Entonces aquí tengo 6 y aquí tengo 7. Ya, esos 6 y 7 son los que ustedes deben ubicar en la tabla para determinar el valor crítico. ¿Ya? Que miren, es lo que está haciendo. Para el numerador está ubicando el 6 y para el denominador está ubicando el 7. La intersección me dice que es 3,87. ¿Ya? Y eso es lo que está teniéndole aquí como valor crítico. Ya. Ahora, para el valor calculado, miren, aquí tengo la desviación, la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2. Los datos que se calculó anteriormente se elevan al cuadrado y se realizan las operaciones algebraicas y dice que es 4,23, ¿ya? Y este valor es el que tengo que yo verificar si cae o no en la zona de rechazo, ¿ya? Y ya tenemos todo. Entonces, para que, como aquí no está mostrando un gráfico, vamos a hacerlo nosotros para que quede mucho más claro esto. Ya, vamos a quedarnos con ese de ahí. Ya, que decía primero que esta es una prueba de dos colas. Ya, eso primero. Después, ¿cuánto teníamos del valor crítico? 3,87. Bueno, todos van a ser positivos. Así que aquí sí no tienen que preocuparse del signo. Entonces, 3,87 más o menos le voy a ubicar en la parte con este color. Ya, le voy a ubicar en la parte de aquí. Este va a ser mi valor crítico. Valor crítico que era 3. Se me pierde. 3,87. 3,87. ¿Ya? Y entonces toda esta parte de acá va a ser mi zona de rechazo. Ya, toda esta parte de acá va a ser mi zona de rechazo. ¿Ya? Ya. Ahora debo
ubicar. Ahora debo ubicar el otro valor, que el valor calculado. Dice que es 4,23. ¿Ya? Entonces, 4,23 más o menos va a estar por aquí. Ya, aquí. Sí, ¿qué pasó, estimado? ¿Esta no es una de dos colas? Sí, eso ya les voy a explicar. Por eso les estoy explicando así primerito y ya les explico cómo calcular la otra cola. Porque sí, buena aclaración. Esta es una prueba de dos colas y aquí solo estamos graficando una cola. Ya les explico cómo se calcula la otra. Pero ya, déjenme ponerle aquí este valor de aquí, el 4, Ok. el 4, ¿cuánto era? Bueno, 4, algo. Y ya les explico cómo se determina el otro. 4,23, ¿ya? Entonces con negro vamos a ponerle. Ya, más o menos digamos que está por aquí. 4,23. Ay, espera, no está escribiéndose. 23, ¿ya? Y esta va a ser, lo que está en color negro es valor calculado. Ay, calculado. Ya. Entonces, ya, bueno. Hasta ahí, entonces ustedes ya se darían cuenta que cae en la zona de rechazo. Ya, si hubiera caído en la zona de acá, entonces ahí sí ustedes deberían calcular la segunda cola. Ustedes pueden dejarlo de esta forma, está correcto, ya. Pero, como les decía, si este valor hubiera caído acá, ustedes necesariamente deberían calcular la segunda cola. Yo en este caso no lo hice porque ya cayó en la parte de acá. Y ahora, ¿cómo calculan la cola, la otra cola de acá? Lo hacen de la siguiente manera. A ver, primero tienen que fijarse en los grados de libertad. ¿Cuánto habíamos tenido en los grados de libertad? Espérenme, se me pierde el gráfico. Ya. ¿Cuánto habíamos tenido en los grados de libertad? Está justo en la parte de acá. 6 y 7. Está 3, 6, 7. Ajá. Entonces tenemos 6 para el primer grupo y 7 para el segundo grupo. Eso vamos a anotarle en un bloc de notas. Vamos a ponerle aquí grados de libertad A, o como le pusimos grados de libertad X y grados de libertad Y. Tenemos 6 y 7. Ya, ya. Mire, para calcular lo que viene siendo la segunda cola, tienen que siempre, como en los ejercicios anteriores, se le veía lo inverso. Y ahora, ¿cómo yo le veo lo inverso aquí? Entonces yo para calcular los grados de libertad, la segunda cola voy a hacerlo de la siguiente manera. A ver, pongámosla aquí. La cola 2, la cola 2 va a ser igual a 1 dividido para lo que me dé, para el valor crítico, pero con las siguientes coordenadas, 7 y 6. ¿Ya? ¿Vieron? Esta es la única diferencia. Para yo calcular la cola 2, debo hacerlo de la siguiente manera. 1 dividido para el valor crítico, pero invirtiendo los grados de libertad. Recuerden que yo busqué 6 y 7. Ahora voy a buscar lo contrario, 7 y 6. Entonces, asimismo, me voy acá al gráfico. Ah, es que ese no lo hice acá. Pero justo aquí tenía el este. Aquí está. Entonces aquí 7 y 6. Entonces me dice que es 4,21. ¿Ya? Entonces
En la cola 2 va a ser igual a 1 dividido para 4,21. ¿Ya? Vamos a ver cuánto nos da. Calculadora. 1 dividido para 4,20. Espera. 1 dividido para 4,21. 0,2375. Ya. 0,2375. Ya. Ese va a ser mi segunda cola. Ya. Esa la tienen que graficar acá. Ya. Recuerden esto. Esto sigue siendo mi valor crítico. 3, 0,2375. 0,2375. Ya. Y como es una prueba de dos colas, entonces aquí yo voy a tener una segunda zona de rechazo. Ya. Para mi segunda zona de rechazo va a ser justo esta de aquí. Ya. Recuerden, si el valor cae en la parte de acá o en la parte de acá, entonces yo debo rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa como respuesta. Entonces, como el valor cayó en la zona de rechazo, entonces recuerden, tienen que tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1. Ya, y así mismo, yo no le, el libro solo explica esta parte de acá porque ya no hace falta determinar la segunda cola porque aquí ya cayó, de una cayó en la zona de rechazo. Pero en caso de que no sea ese el caso, ya les estoy explicando cómo deben calcular la segunda cola. Y entonces, ¿me vieron? Entonces aquí está la segunda zona de rechazo. Y ahora, si el valor cayera en esta parte de acá, entonces yo lo que debería hacer es tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Ya, y así quedaría entonces mi gráfico. Entonces, como valor crítico tengo el 3,87 y 0,2375. El valor calculado me dio que es 4,23, cayó en la zona de rechazo, entonces yo tacho H sub 0 y me quedo con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Y entonces así se resolverían este tipo de ejercicios.